El próximo 25 de febrero, los amigos mexicanos del Lowit Group celebran un evento que ya se ha convertido en todo un clásico de los eventos relacionados con la innovación legal, la transformación digital en el sector legal. Un clásico, incluso me atrevería a decir, a nivel mundial, ¿no? Se trata de Chasing Dragons, The Bold Future of ESG and Digital Transformation. Como mi inglés es prácticamente de corredor de la muerte, lo intento traducir. El audaz futuro de ESG y la transformación digital, cazando dragones. Estamos con Juan Carlos Luna, CEO y fundador de Lowit Group. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Y también nos acompaña nuestra colaboradora en México, la abogada mexicana Grecia Navarro, que, por cierto, especializada en temas de privacidad, en derecho digital y que acaba de crear su propio despacho, Click and Low. ¿Cómo estás, Grecia? Muy bien, un gusto también estar aquí. Un evento muy, muy padre, ¿no? El que nos plantea de nuevo esta gente de Lowit. Sí, encantada de saber sobre estos temas y más porque pues tenemos unas preguntas muy padres que tenemos que hacerle antes previo al evento. Pues adelante, vamos a empezar cuando quieras. Pues me encantaría hacerle la siguiente pregunta sobre qué tan audaz debería ser esta estrategia de ESG, pues tanto de los despachos y las empresas, si se tiene que enfrentarse pues a este cambio de rumbo con los Estados Unidos, pues en este tipo de políticas. Gracias, Grecia, y un gusto saludarte. Y gracias de nuevo, Chema, y Derecho Práctico, que siempre han muy cercanos a nosotros, apoyándonos desde los primeros eventos ya hace varios años. Es que es una muy valiosa colaboración que agradecemos muchísimo. La pregunta que haces, Grecia, es fundamental porque estamos viendo una época yo diría, de incertidumbre, de cambios y en estos temas de ataques, ¿no? Porque hemos visto cómo ha habido en los últimos años una tendencia a la alza en la importancia, relevancia de todos los temas al final del día, de desarrollo. Y yo le pondría de desarrollo sostenible. Eso nos ha acompañado, yo creo que siempre, ¿no? A lo largo de la historia, ese análisis y ese esfuerzo por alcanzar ese desarrollo. Lo que pasa es que ahora etiquetando las cosas, pues le hemos llamado ESG, que es también lo que busca un desarrollo sostenible. Entonces, la sostenibilidad es lo que acompaña todos estos temas. Y lo digo así porque antes de inclusive mencionar el tema ESG, porque ahorita, si ven los ataques, hay muchos ataques contra ESG, y ahorita voy a explicar un poquito por qué, pero si recordamos y tenemos ese concepto global, general, de que estamos hablando de desarrollo y de sostenibilidad, no es tan fácil atacar esos principios. Entonces, cuando vemos que hay un sentido antropológico dentro de todo esto, nos damos cuenta que cualquier ataque se va a quedar en el cortoplacismo, aunque pudiera afectar algunas cosas igual en el corto plazo. El movimiento normal de la humanidad es hacia el desarrollo. Y obviamente, bueno, vemos baches y obstáculos, pero eso pues no cambia la fórmula, ¿no? En el tema fundamental de ESG, y como dice Chema, este evento lo bautizamos así, ¿no? Que es ESG como una ambición, porque al final son factores y criterios ESG, son elementos, son pasos que hay que dar, son escaleras que hay que utilizar, ¿no? El concepto al final es cómo llegar a ese tema de sostenibilidad en todo lo que hacemos para garantizar nuestra propia existencia y la de las generaciones futuras. Es así de sencillo, ¿no? Y por eso tiene tres componentes, ¿no? El ambiental, el social y el de gobernanza. Lo que está pasando ahorita y entrando directo a tu pregunta es que sí ha habido ataques y lo vemos por un cambio de administración en Estados Unidos que es totalmente antagónico a varias cuestiones fundamentales, como es el cambio climático, como es el tema de diversidad, equidad, inclusión, echando para atrás muchos de estos esfuerzos o muchas de estas tendencias que iban a la alza y obviamente atacando mucho todos los conceptos ESG, ¿no? Desde distintas trincheras, etcétera. Vemos en Europa que ha sido en los últimos años lo contrario, un crecimiento, yo diría, exponencial, sobre todo en las materias regulatorias o sobre regulatorias de estos conceptos que son las que están alimentando
a la influencia de lo que sucede en otras regiones, ¿no? Que hay que tomarlo así. Pero también vemos que ha llegado últimamente como un esfuerzo también un poco de tratar de meterle freno a esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el tema sigue, o sea, que ESG no ha muerto, que sigue más vivo que nunca, yo diría, y que estos ataques se justifican por algunas razones políticas, por algunas otras razones que hay, algunas industrias empujan por razones económicas y que simplemente a lo largo de estos procesos veremos que el péndulo se mueve de un lado a otro. No, no es más que eso y está comprobadísimo con muchos datos, ¿no? El cambio climático no desaparece por decreto, está ahí y los datos científicos cada día son más claros del peligro que significa que esto siga empeorando y los efectos que tiene esto a nivel económico, social, etcétera, ¿no? Esa es una realidad. Los otros temas del aspecto social, pues ahí simplemente cambiémosle las siglas y si la gente no le gusta el tema de ESG, cambiemos las siglas, porque esto lo que estamos hablando es de derechos humanos, en parte social, de Estado de Derecho, que exista división de poderes, que exista responsabilidad de las autoridades, derechos de los ciudadanos, etcétera. Esa es la S de ESG, entre muchas otras cosas, ¿no? Incluyendo eso de la equidad, de la justicia laboral, etcétera, ¿no? La gobernanza, pues es todo lo que tiene que ver con las reglas del juego. Eso, reglas del juego siempre va a haber, ¿no? En las empresas se llama gobernanza corporativa, a nivel social se llaman leyes y reglamentos, que lo que hace es que le da certeza jurídica a las relaciones entre particulares y con las autoridades, ¿no? Y se trata también de temas de anticorrupción, etcétera, ¿no? Esos son los factores que están ahí. Y lo ambiental, pues es todo lo ambiental, es una transición energética que estamos viviendo ya. Europa mucho más avanzada que otros países, también por normativa, pero también por casos de uso, una transición hacia energías renovables. También un tema de biodiversidad, que eso es algo que a veces no se habla mucho, pero ha habido recientemente a nivel internacional grandes eventos de muchísimo calado que hablan sobre eso, la responsabilidad de las empresas en tema de biodiversidad, reciclaje, economía circular, etcétera. No son temas que están todos los días, en todos los diarios, en todas las noticias, en todas las decisiones, yo diría que en todas las decisiones corporativas, de consejos de administración y desde luego en los ámbitos políticos, ¿no? Entonces, y como consecuencia en los despachos de abogados, ¿no? La tendencia de que el crecimiento de áreas específicas de ESG haya dado un paso enorme en los últimos 5 años, donde quizás del escenario, si pudiéramos tener un escenario total de los despachos y firmas legales, no sé, si un 5% tenía una práctica específica de esto, bueno, creció quizás a un 50%. O sea, no son datos estadísticos, pero más o menos de lo que vemos, el crecimiento en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, muchos abogados se han ido especializando en estas materias por una razón sencillísima. Aumenta la normativa internacional, nacional, regional. Debe haber alguien que ayude a transitar esas nuevas reglas a las empresas y obviamente a los clientes, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Siempre se ha dicho, al menos hasta ahora, como decías, que las plataformas, las empresas, los proyectos con unos criterios ESG bien definidos son atractivos, son atractivas para los inversores, ¿no? Es por eso quizá que hay empresas legal tech, solo identifico algunas como Tirant, NetDocuments, Geniusoft, que apuestan por vuestro evento, siendo empresas fundamentalmente legal tech, como digo. Hasta donde llego no tienen ningún software para gestionar esa política de ESG, ¿no? ¿Qué habrán visto en tu evento estas empresas para invertir en su sponsorización? ¿Qué crees tú que han visto? Pues mira, yo te diría que lo que han visto es el resultado de datos que son muy palpables y muy visibles, donde se ve un crecimiento exponencial de las empresas dedicadas a la transformación digital, software, etcétera,
que tienen soluciones muy enfocadas a ESG, que miden, y te voy a decir por qué. ESG, bueno, ESG, como sabes, nace un poco dentro del ámbito financiero, ¿no? Es donde realmente empieza ahí a encapsularse y a nutrirse, porque son reglas del juego, factores, criterios que catalogan o clasifican las inversiones, ¿no? O sea, yo voy a invertir en alguien que protege el ambiente, que no lo daña, que respeta a sus empleados, que es un buen ciudadano corporativo, etcétera, ¿no? Que tiene finanzas responsables. En fin, ese es el criterio donde empiezan, bueno, los criterios que empiezan a nutrir al sector financiero en el tema de financiamiento a empresas, ¿no? Bolsas de valores con nuevas reglas del juego, etcétera. Ese es como su inicio. Obviamente de ahí crece a una dimensión mucho más grande que puede ser ya de estrategia de negocio. Lo que se dice ahorita es que el peor error que puede suceder, que es el de lo que debemos de alejarnos al máximo, es pretender considerar que ESG puede ser una persona que le das ese título, una oficina por ahí en una empresa. Esto si no está en el ADN de la empresa, no sucede, porque debe Hay muchas estar. etiquetas alrededor de esto, como mucha moda. Además hay muchas etiquetas, además hay el greenwashing, que es un riesgo enorme, además es un riesgo penal, criminal en algunos países más que otros, pero obviamente es Aquí una. hemos tenido en España un conflicto de este tipo entre grandísimas empresas. Sí. Sí, y se da, y generalmente lo escuchas en las grandes empresas, ¿no? Pero bueno, esto sucede a todos niveles. Ahora, entrando al tema que comentas, es como hay tantas reglas, como hay tantos criterios, como hay tantas organizaciones que validan esos datos, esa información, esos reportes desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista logístico, legal, bancario, en fin, del que sea. Obviamente todos esos reportes, toda esa visibilidad, todos esos datos no se puede llevar a cabo si no hay sistemas de digitales, porque no hay manera de que alguien reporte la huella de carbono de sus operaciones de una gran empresa si no tiene sistemas que se comuniquen, que jale información de un lado a otro, que analice los datos, que los procese y que sea capaz de reportarlos. Entonces estamos en un cambio, yo te diría, estamos en un cambio de época donde esos temas se manejaban en Excel, si bien les daba a algunas empresas, lo que implica que estábamos en la época de las cavernas. Hoy no hay Excel que te aguante un reporte de sustentabilidad, porque toca tantas áreas, tantas aristas de tantos departamentos de una empresa, más el requisito de cumplir con específicas normas, ISOs, reglas internacionales, temas de compliance, etcétera, que la única manera es que todo eso transite en una carretera digital que se llama una solución tecnológica y que implica una transformación digital de las empresas. Por eso le llamamos el Chasing Dragons, porque nosotros consideramos, primero que son dos, ¿no? Que los dragones que nosotros tratamos de poner sobre la mesa es ESG y transformación digital. Y hay quien dice, ¿no? ESG le falta una letra, que es la T de tecnología. Sin tecnología esto simplemente no tiene cabida. ¿Y De por hecho, qué Juan estas Carlos, empresas? Porque sí. están invirtiendo mucho, mucho en tecnología las empresas, ¿no? De hecho, y perdona, Grecia, que me adelante, porque me ha puesto muy bien Juan Carlos con su intervención al final. Tenéis una sesión, si no me equivoco, que se llama Inteligencia Artificial y ESG, la tecnología como aliada del desarrollo sostenible, ¿verdad? Así es. ¿Qué esperáis de esta sesión? ¿Quién la va a Mira, impartir? yo tenía que, un poquito por la retroalimentación que hemos tenido de organizaciones que son partners nuestras, como ustedes, y universidades y organismos muy metidos en estos temas. Obviamente la lógica es eso, no puede haber un evento que excluya los temas, y menos que excluya el tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es una agenda muy completa donde vemos temas sociales, tecnológicos, energéticos, ambientales, y en esos términos tecnológicos, obviamente las siglas que deben estar ahí muy presentes es inteligencia artificial, por la capacidad transformadora que tiene este elemento y que nos ha sorprendido en los últimos, básicamente muy corto plazo, ¿no? Dos, 3 años que empezó este tema y las novedades recientes que vemos que esto va a una velocidad impresionante y que esto cambia todas las reglas del juego, porque le da mucho más posibilidades pues de inclusive de predicción
Entonces, hay un montón de empresas que se dedican a predecir el clima, por ejemplo. Se dice así muy fácil, pero eso tiene un impacto gigantesco en el tema de la agricultura, de cualquier sistema económico. Entonces, de ahí la relevancia que tienen estas tecnologías, ¿no? En lo bueno y en lo malo, porque también el tema, si uno lo ve desde el tema de riesgos, la gran cantidad, gigantesca cantidad de energía que se consume para poder generar esta inteligencia artificial en los centros de datos que cada día crecen y aumentan y se reproducen es gigantesca. Entonces, la huella de carbono, el efecto ambiental es muy grande. Una conversación con un chat GPT de 5 preguntas es medio litro de agua que se consume. Entonces, tiene sus pros y sus contras y por eso en este tipo de eventos para nosotros es fundamental que esa materia esté muy, muy presente. Qué interesante, Grecia, todo esto, ¿verdad? Bueno, más lo que ha comentado el último, ¿no? Lo del tema de ChatGPT que ahorita últimamente pues todo el mundo lo está usando, entonces usarlo así como si fuera casi diario personal, preguntándole cosas, pues qué tanta energía y qué tanto podemos afectar al planeta. Entonces también quería preguntarte, Juan Carlos, así que nos estás comentando a grandes rasgos sobre la implementación de estas tecnologías más como rumbo al análisis de datos, pero de qué otra manera se puede implementar la inteligencia artificial en esto que es lo de ESG en las empresas. Yo te diría que la respuesta es en todo, en todo, en todo, en todo. Chema aquí es un experto en todo lo que es legal tech, transformación de todos los sistemas legales a través de tecnología. Si empezamos nada más por ahí, yo te puedo decir que la eficiencia de una cuestión legal que cubre parte de la operación de una empresa, una parte muy importante, está digitalizándose forzosamente. Y ese es un poco muchos de los eventos que suceden, muchos de los temas de los nuevos jugadores, startups de Legal Tech, lo que están haciendo. Están agilizando, facilitando, eficientando, automatizando muchas de las labores. Ahora imagínate eso mismo puesto en el tema ESG. Y me enfoco en dos, ¿eh? En el reporte, en la capacidad de reportar información verificable, esa es bien importante, porque una empresa que da datos no precisos se mete en un problema muy serio. Si una empresa sale en su publicidad o marketing diciendo que es un banco sostenible o una empresa de manufactura o de alimentos o de lo que tú quieras, que presume de ciertos atributos sustentables, sostenibles, etcétera, etcétera, y no lo es, se mete en un problema porque hay otro criterio. Obviamente el criterio viene dentro de toda esta esfera, empiezan los litigios en contra de estas aseveraciones erróneas, equivocadas o de mala fe o simplemente de engaño, ¿no? Entonces, todo es una balanza que tiene muchas aristas, muchos elementos que juegan. Entonces, yo te diría que el factor inteligencia artificial está en todo, está en la calidad de los datos que se le meten y que proporciona a alguien, una empresa, a un despacho, a un análisis, porque también se usa para analizar, se usa para analizar. Una empresa debe estar al día, yo diría desde no son organizaciones que no duermen, pero debe estar perfectamente consciente no solo de lo que ya existe como normas, sino de lo que está sucediendo como una posibilidad de que cambien las cosas. Hay apenas un lanzamiento hace un año que salió una ISO que trata de regular algunos regímenes y prácticas del tema de inteligencia artificial. Bueno, eso todavía está muy en pañales y es una cuestión fundamental para las empresas. Y de ahí vincularla con otras normas locales, nacionales e internacionales que aplican a las empresas ya en los temas de sustentabilidad. Entonces, esa interacción tan cercana, lo que requiere es que eso sean los sistemas que puedan automatizar y procesar una cantidad de datos enorme, porque pues imagínate una fábrica de galletas tiene que tener no solo su propio métrica, sino las métricas y los datos y la información de sus distribuidores, de su cadena de suministro, que es importantísimo el tema de cadenas de suministro, con proveedores de cualquier tamaño. Entonces, no es un tema exclusivo de grandes empresas. Estas cuestiones y las reglas del juego
están aplicando a las pymes también, y eso genera una necesidad de mucha colaboración y mucho apoyo, porque las que pueden, las grandes que tienen todos esos sistemas, tienen que ayudar a las chicas a sumarse y a montarse en estas nuevas necesidades. Entonces es un tema que afecta a todos en cualquier... Hombre, lo bueno de esto y lo complicado es que afecta a todas las industrias de cualquier sector, en cualquier lado, en cualquier lugar del mundo, con reglas que son uniformes porque son globales o internacionales, con la dificultad de que hay una cantidad de decretos, regulaciones, etcétera, a nivel estatal e inclusive yo te diría a nivel municipal. Es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, la pregunta del principio de Chema de que viene una reversa a nivel Estados Unidos, Trump, etcétera, etcétera, en algunos factores de cambio climático, pues puede ser, pero los estados nada más por las reglas locales que ellos implementan pueden tener su propia marco regulatorio, que no es eso que vemos en el periódico, porque sigue siendo California, sigue exigiendo unas reglas súper agresivas en el tema de cambio climático, por ejemplo, y eso no va a desaparecer. Entonces, es una sinergia, yo te diría, de colaboración y de interrelación tan grande que solo a través de sistemas de inteligencia artificial y de tecnología, todo lo que implica la tecnología, pueden lograr. Bien, el ejemplo clave es lo que sucede en el mundo legal. Estamos viendo cómo avanza a nivel importante en todas estas nuevas herramientas. En vuestro evento también se presenta el libro publicado por la editorial Tirán lo Blanc, que lleva por título ESG, la apuesta por un mundo sostenible. Un libro coordinado por un tal Juan Carlos Luna Barberena. Juan Carlos, ¿cómo ha sido la experiencia con este libro? ¿Cómo ha funcionado? Y sobre todo, ¿cómo ha sido el proceso de edición del mismo? Con mucho gusto. Pues mira, curiosamente nació derivado de uno de estos eventos de Chasing Dragons de años anteriores. Tirán también ha estado cercano a nuestros eventos y como reacción o conclusión de lo que sucedió en uno de esos eventos, que hay una interacción, la verdad, se hay una interacción de muy alto nivel con distintos profesionales que le da una riqueza especial. Ellos nos buscaron y decían, oye, es que en México no existen prácticamente nada escrito o analizado sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, nos pusieron ahí un poco la bola botando en el área chica y nos animamos a un proyecto que duró en preparación básicamente un año, porque fue una colaboración de 22 expertos. Entonces, sí fue un trabajo yo diría muy serio y muy profesional. Buscamos a gente que realmente supiera y tuviera experiencia en cada uno de sus temas. Dividimos en 7 capítulos para cubrir algo de todo el escenario, la parte energética, la parte financiera, la parte tecnológica, la parte de gobernanza, la parte muy corporativa. Entonces tratamos de agarrar muchos de estos puntos estratégicos, buscar a quienes eran expertos en las materias, invitarlos y al final ya, felizmente fue pues un producto que salió a la luz, que fue en agosto del año pasado. Ha tenido mucho éxito, ya lo presentamos en la Feria del Libro de Guadalajara, que es de las más importantes del mundo, y ha sido muy bien recibido. Una ventaja o un acierto que tuvimos es que en el último capítulo invitamos a 7 CEOs de empresas, de empresas globales, para que nos dijeran así, a nivel entrevista, a través de una coordinación, el Consejo Coordinador Empresarial de México, en fin, de muy alto nivel, estas personas que son los que dirigen esas organizaciones de gran calibre, que nos dieran la opinión del día a día, de qué tanto esto es historia y qué tanto está en su agenda de cada día, de los retos que se les presentan, de los problemas que enfrentan, de las estrategias, etcétera. Entonces se volvió un capítulo que redondea mucho de lo que se hablaba antes, no porque fuera académico todo el contenido, sino que tiene análisis de distintos ámbitos legales, administrativos, inclusive de gobernanza, sector público, tecnológico, pero queríamos la voz del empresario, que es el que vive, sufre estos temas, y eso le dio pues un final muy atractivo porque realmente le da mucha vida a este libro y ha sido muy bien recibido y obviamente lo queremos también volver a tocar eso porque ahí nació y queremos que se vea el resultado
de lo que fue casi después de 2 años de trabajo, edición y publicación. Y TIRAN y otras organizaciones académicas y asociaciones del mundo legal, del mundo de negocios, etcétera, la verdad es que apoyan mucho este evento por eso, porque yo diría que es diferente a muchos eventos que tienen un nicho. Este tiene un nicho mucho más grande en el cual hay muchos casilleros y la ventaja de poder reunir a abogados, a financieros, a banqueros, a empresarios, a estudiantes, etcétera, pues le da un color muy especial y desde luego nos ayuda mucho también el valiosísimo, yo diría, feedback, colaboración y difusión que hacen entidades como la de ustedes. Y Grecia, tú vas a estar el 25 de febrero en Ciudad de México en el evento. No se te olvide que te firme un ejemplar Juan Carlos, ¿eh? Ah, claro, por supuesto. O dos. O dos Por para supuesto. después llevártelo por allá. ¿Y tienes alguna pregunta para Juan Carlos, Grecia? Eh, sí, de lo que estaba hablando respecto a esto de las empresas, poder ayudar como a las pymes, ¿no? Sobre que pues obviamente pues como son pequeñas, pues no tienen lo mismo o de impulsar la inteligencia artificial para tener esto relacionado con el ESG. Y pues yo quería preguntarte como, pues, ¿qué otros desafíos pueden enfrentar estas pymes para implementar estos programas de responsabilidad social? Mira, yo te diría que es una gran pregunta. El primer desafío es de negocios, porque va a estar su futuro comercial o de negocio empresarial, va a estar atado a sus propios clientes. Si sus clientes, te voy a dar ejemplo, cualquier empresa pequeña que le venda algo a Walmart, bueno, pues obviamente va a tener que cumplir las reglas a las que Walmart está obligado. Entonces, Walmart no puede contratar, digo, un ejemplo burdo, ¿no? Cualquier empresa, pues no puedes contratar a alguien, un proveedor o tal, que haga trabajo con niños y tampoco que utilice ciertos materiales contaminantes en lo que sea que esté vendiendo o que esa cadena de suministro sea muy contaminante o que no tengan una política de reciclado, en fin, hay muchas cosas que los obligan, pero los obliga el cliente en primer nivel. Segundo, los obliga la ley. Y tercero, los obliga a una dinámica que es esa cadena de suministros. Entonces, por todos lados, ese es un gran reto para las pymes. Se ven, hombre, sí amenazadas porque tienen que reaccionar. Las historias buenas es que los propios empresas globales, y hay muchos ejemplos, y están en el libro y se van a tocar en el evento, hay muchos ejemplos donde esas grandes empresas tienen programas para capacitar, para darles de algunas herramientas para que sus propios proveedores o cadena de distribución estén en cumplimiento, ¿no? Por beneficio de todos. Entonces lo hacen por esas razones, lo hacen por una razón económica porque ese tema, Chame, alguna vez lo hemos platicado antes. El tema de ESG no es de que la gente deje de hacer negocios por pintar el mundo de verde. Eso no es. Es porque es buen negocio. Y eso pregúntaselo a cualquier director de empresa o cualquier banquero y te va a decir, pues sí, los bancos ahorita en España hay dos ejemplos gigantescos de banca, como puede ser Santander y BBVA, y los dos tienen récord, yo diría, mundiales de financiamiento sostenible. Y si la pregunta es por qué lo hacen, pues lo hacen porque es un gran negocio y además porque es una muy buena, noble causa que ayuda al desarrollo de distintos ámbitos de empresarial, de crecimiento, etcétera, a través de lo que hace un banco. Y eso mismo cualquier empresa lo considera, pero lo considera porque ya está cambiando ante estos embates a veces infundados, lo que dicen es, no, el negocio de las empresas es ser negocio, no preocuparnos por cuidar el medio ambiente o la diversidad. Y hay elementos suficientemente claros y documentados que dicen, no, la biodiversidad es parte de ese desarrollo económico. La protección al ambiente es parte de ese desarrollo económico, sino qué futuro va a tener alguien que invierta en un desarrollo hotelero en un puerto cuando ese puerto se va a contaminar porque nadie lo está cuidando, pues es un mal negocio. Entonces,
hay esos mensajes ocultos o mensajes falsos que tratan de aniquilar esos esfuerzos, pero pues rascándole hacia la médula uno se da cuenta que cuando se entienden bien los conceptos es muy difícil que estas oleadas que efectivamente mueven los tableros, meten ruido, meten humos por ahí de dudas, difícilmente descarrilen la capacidad de desarrollo a nivel mundial, ¿no? Grecia, ya tenemos titular. Tenemos titular. ESG y ESG no es pintar el mundo de verde, es hacer negocio. ¿Estás de acuerdo, Es un Grecia? gran editor, mi querido Chema. Sí, sí. Oye, vamos a ir terminando porque estaríamos todo el día aquí contigo y no es cuestión de abusar de vuestras agendas, ¿eh? Oye, conociéndote, seguro que estás ya tramando, pergeñando eventos, ideas, proyectos en este 2025. Venga, dinos algo. ¿Qué estás ahí? ¿Qué está rondando en tu cabeza alrededor de la innovación legal? Dime. Mira, siguiendo la misma línea y hemos recorrido varios de estos espacios juntos, y además lo digo, los que escuchan estos eventos lo saben, Chema es un factor de unidad de muchos de los que estamos en cualquier rincón del planeta, haciendo algo de esto, ¿no? Y nos une y nos junta y nos convoca y dentro de esos esfuerzos sí estamos pensando en hacer un tema dirigido a la inteligencia artificial en el mundo del derecho, y jugar un poco con todos estos nuevos nombres de los jugadores, ¿no? Que están ahí rompiéndola, que además tienen nombres algunos de personas, ¿no? Sofía, Vincent, etcétera. De Podríamos mujeres, hacer concretamente, la mayoría. sí, 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 y podríamos hacer un once ideal, ¿no? El equipo que por ahí viene la idea que estamos tramando, porque lo que queremos es ser un vínculo entre este cambio tan radical, tan importante y yo diría, tan rápido y versátil y exigente, que es la velocidad en que va la transformación digital y la inteligencia artificial, con distintas generaciones que nos vemos involucradas en esto, ¿no? Uno de los retos enormes es el mundo legal, como cualquier otro, pero en un despacho, en un jurídico, en una empresa, pues ya están bajo el mismo techo cuatro generaciones que se hablan distinto, que ven distinto el mundo, las noticias, leen, interactúan de distinta manera con distintas herramientas. Y el reto es tratar de que todos ellos no se pierdan la capacidad, no de asombro, la capacidad de uso de esas tecnologías. Entonces, lo que queremos llevar a ese evento es el tratar de responder el cómo. Yo creo que ya nadie en el mundo legal tiene la duda de si tiene que cambiar y tecnológicamente adaptar estas nuevas tecnologías. Eso ya fue una lucha que hace 5 años o 6 se tenía que todavía hablar de ello. Ahorita ya yo creo que nadie lo duda, pero la gran pregunta o incógnita o inquietud es el cómo aterrizarlo, y eso se resuelve con casos de uso. Y ahí, Chema, voy a utilizar todo tu network para hacer un buen conglomerado que nos platiquen de casos de uso. Mi casa es tu casa. Grecia, ya te dije que este tío era muy, muy bueno, ¿eh? Sí, confirmado. Bueno, pues gracias por tu tiempo, Juan Carlos, y muchos éxitos para el 25 de febrero. Mucha suerte también en el evento. Gracias, seguro que lo vas a exprimir al máximo y nos vemos en más ocasiones. Gracias a ustedes, un placer. Un gusto conocerte, Juan Carlos, y pues próximamente ya nos estaremos viendo en el evento del 25. Nos vemos el 25 en México y recordarles, vamos a hacer un evento que también a través de Chema lo hará llegar por todos lados, que es un evento, un webinar online, gratuito, accesible a todos, que vamos a hablar un poquito de ese camino al Chasing Dragons con ponencias muy, muy potentes también para que nos acompañen todos, no importando el país donde estén.